Buenos días, hoy vamos a hacer otra capacitación, vamos a hablar de eventos de interés de salud pública, enfermedad diarreica aguda, más particularmente rotavirus, cólera y enfermedades transmitidas por alimentos. Soy pediatra de urgencias, Clínica Universitaria Colombia y docente de Unisanitas. Primero vamos a definir qué es la enfermedad diarreica aguda. La definición es una enfermedad con la presencia de 3 o más deposiciones en 24 horas con una disminución de la consistencia habitual y una duración menor de 14 días. En el 2017 la OMS reportó 525.000 muertes en niños menores de 5 años y fue la segunda causa de muerte a nivel mundial en esta población. La deshidratación es la principal causa de defunción. Para Colombia en el año 2022 murieron 88 niños por diarrea y 308 niños por desnutrición. Esto según el Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud. Y para el 2023, para la semana pasada, han muerto 13 niños por diarrea y 11 niños por desnutrición en Colombia. En el año 2019, la diarrea se clasificó como la quinta causa de años perdidos por discapacidad en todas las edades. Y la carga de enfermedad para el grupo de 0 a 9 años representó el tercer lugar del total de causas de discapacidad con un 13.1%. Con 13.1. Eso es lo que podemos ver que de días perdidos. Que la población de 0 a 9 años, muy importante la enfermedad diarreica aguda. Los factores de riesgo. En el mundo hay 780 millones de personas que carecen de acceso al agua potable y 2.500 millones carecen de sistemas de saneamiento apropiados. Para el 2020 en Colombia, la incidencia de la diarrea en niños menores de años fue de 100 por 1.000 niños menores de 5 años, de 1 a 4 años de 69 y de 5 a 19 años de 25. Podemos ver que la incidencia en niños menores de 5 años de diarrea en Colombia todavía es muy importante. ¿Cómo clasificamos la diarrea? Pues lo primero que lo podemos hacer es clasificarla, por ejemplo, por tiempo. La diarrea aguda menos de 14 días, la diarrea persistente de 14 a 30 días y la diarrea crónica de más de 30 días. Y también la podemos clasificar por no infecciosa e infecciosa. La no infecciosa puede ser por administración de fármacos como laxantes, antiácidos o medicamentos como colchicina, levotiroxina, antibióticos y digitálicos. Todos estos fármacos producen diarreas osmóticas o enfermedades como el síndrome del intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer de colon, las colitis ulcerativas, la enfermedad de Crohn, la diarrea por rebosamiento, el hiper o hipotiroidismo, la diabetes mellitus, la esclerosis sistémica o la intoxicación por ciguatoxina en peces. Y estas causas no infecciosas representan el 10% de los casos de enfermedad diarreica aguda y las infecciosas representan el 90% de los casos. Estas pueden ser bacterianas, parasitarias o virales. Entre las bacterianas tenemos que el Campylobacter, la Salmonella, la Shigella, el E. coli, el Vibrio cólera, el Clostridium difficile y la Yersinia contaminan alimentos más que todo de origen animal, como carne de ave poco cocida, huevos, aves de corral, leche, eh, y pues se produce por contaminación de los alimentos. Y las parasitarias, por ejemplo la Giardia, por deportes acuáticos, por ejemplo piscinas, entamoeba histolítica, aguas y alimentos contaminados que puede llevarnos a abscesos hepáticos, el criptosporidio, la isospora y las víricas, muy importantes en pediatría, como el rotavirus, que es la principal causa a nivel mundial, donde puede haber epidemias en las guarderías, el norovirus o los calcivirus y los adenovirus. Y vamos a hablar un poquito del rotavirus. El rotavirus es la principal causa de diarrea a nivel mundial. Fue descrito en 1973, o sea, está cumpliendo 50 años, por Ruth Virchow en Australia. Es de la familia Reovirae, tiene 9 géneros, es un virus sin envoltura y tiene 2 capsides. El genoma está compuesto por 11 segmentos de ARN que codifica a 6 proteínas estructurales que se llaman BP y 5 proteínas no estructurales que se denominan NSP. Eso es importante para la fisiopatología del rotavirus. Tiene un periodo de incubación de 48 horas, tiene una transmisión oral
fecal, por agua o alimentos o superficies contaminadas por el virus. En la fisiopatología del virus, pues primero entra el enterocito a nuestro cuerpo y llega al intestino. Hay un contacto viral con el virus y el enterocito, y el virus penetra al enterocito por medio de endocitosis o penetración directa. Se hidroliza la capa proteica BP6 y queda el núcleo viral libre, y por medio de lisocimas en el citoplasma se activa la RNA polimerasa viral y se forman las proteínas estructurales y no estructurales, se forma el precore y forman el viroplasma, se activa el retículo endoplasmático rugoso, aumenta el calcio intracelular y se produce una lisis del enterocito y se libera al lumen intestinal el virus, produciendo pues para que vaya e invada más células. El mecanismo de producción de la diarrea se produce por mala absorción secundaria a la destrucción del enterocito. Hay alteraciones en el balance de fluidos transepiteliales, hay una isquemia de la vellosidad local y hay un efecto de toxina-like viral, que es el NSP4. Se comporta como una enterotoxina viral y aumenta el calcio intraplasmático, hay activación del AMP cíclico y aumenta la secreción de cloruro y de diarrea, produciendo una diarrea secretora. Hay cambios en la microcirculación a nivel de las vellosidades intestinales, hay isquemia y atrofia de las vellosidades. Todo esto son los mecanismos de producción de la diarrea. Para combatir el rotavirus tenemos pues dos cosas importantes, que son la hidratación oral o endovenosa y las vacunas. Como podemos ver acá en esta figura de la Secretaría de Salud de Bogotá, podemos ver con nuestra cobertura de vacunación para el rotavirus, que lo idealmente sería el 95% para el año 2021. Tenemos para una segunda dosis de rotavirus del 71.2%. Tenemos que hacer campañas de vacunación para vacunar a nuestros niños contra el rotavirus. Tenemos dos vacunas que se llaman Rotatrix y Rotatec. Es una vacuna de virus atenuado, monovalente, tiene una eficacia del 73 al 98% para enfermedad grave. Es de administración oral y se aplica en dos dosis con 6 semanas se puede aplicar desde las 6 semanas hasta los 8 meses y en el momento se aplican a los 12 y a los 4 meses. Y el Rotatec también es un virus virus atenuado, es pentavalente bovina humana, tiene 3 dosis, 2, 4 y 6 meses, y tiene una eficacia entre el 82 y el 98% para prevenir las enfermedades graves. La vacuna del rotavirus está contraindicada en caso de antecedente de invaginación intestinal o cualquier causa que predisponga a la invaginación intestinal y en la inmunodeficiencia combinada grave. Entonces, la vacuna del rotavirus contraindicada en inmunodeficiencia combinada grave. Ahora vamos a hablar de la enfermedad diarreica aguda producida por el cólera. En el 2021, 23 países notificaron brotes de cólera y la tasa media de letalidad fue del 1.9% a nivel global y del 2.9% en África. Y ustedes pueden ver acá este mapa mundi, les muestro el mapa mundi, donde Haití, que es un país muy cercano a Colombia, tiene brote de cólera. ¿Por qué se dan estos brotes de cólera que empezó esta séptima epidemia de cólera desde 1961? Pues por las crisis humanitarias, por sistemas de salud frágiles y por los cambios climáticos como las inundaciones y las sequías. Para el 16 de diciembre del 2022, la OMS notificó o informó que el suministro mundial de botiquines para el tratamiento del cólera estaba agotado y que los proveedores tenían dificultades para atender la demanda. Además, también informó que la reserva mundial de la vacuna anticólera oral es insuficiente para atender todas las solicitudes de 2 dosis de la vacuna preventiva, motivo por el cual en este momento están vacunando con una sola dosis. Tiene un periodo de incubación de 2 a 3 días, tiene un aspecto de agua de arroz, no mejora con el ayuno, la máxima pérdida de heces ocurre en las primeras 24 horas y puede exceder a 1 litro por hora en adultos y se puede ver de 8 a 10 mililitros por kilo por hora en niños pequeños, lo que va a llevar a una deshidratación severa en estos pacientes. Después de las primeras 24 horas, la tasa de eliminación de heces declina y puede terminar espontáneamente en 6 días. ¿Y cuáles son las características de la diarrea por cólera?
La osmolaridad de las evacuaciones es igual a la del plasma, pero tiene el doble de bicarbonato y 4 a 8 veces más de potasio que el plasma normal. Entonces se va a producir pues una acidemia metabólica y una hipocalemia severa, que es lo que va a llevar a la mortalidad por cólera. Entonces el cólera es un bacilo gram negativo, tienes dos serotipos, el ogowe y el inaba, produce una diarrea secretora sin cambios inflamatorios, se adhiere a la mucosa intestinal y produce una enterotoxina. Esta enterotoxina activa la adenilciclasa, aumenta el AMP cíclico y se producen cambios en el transporte iónico, aumenta la secreción de cloro, bicarbonato y agua y se bloquea la absorción de sodio no acoplado, motivo por el cual al no poder absorber agua y aumentar la secreción de cloro, bicarbonato y agua, va a llevar a un desequilibrio hidroelectrolítico importante. ¿Cuáles son las complicaciones? La principal complicación del cólera es la deshidratación. Hay una pérdida del volumen extracelular, hay acidosis, hipocalemia, hipoglicemia, sobre todo en los pacientes que tienen pocas reservas de glucógeno en el hígado para hacer gluconeogénesis. Hay los paralíticos por la hipocalemia, calambres musculares y nefropatía, pues fallas renales. Y el tratamiento más importante para el tratamiento del cólera es la corrección de la deshidratación. Tiene una tasa de mortalidad sin reposición de líquidos del 50% y con un tratamiento adecuado de la deshidratación la tasa de mortalidad puede bajar al 1%. Tratamiento del cólera así pues hidratada. Se les administra antibióticos, se ha visto que la administración de antibióticos reduce la duración en un 50%, reduce el volumen de las evacuaciones en un 50 o un 70%, reduce el periodo de eliminación de los vibriones. ¿Y qué antibióticos se pueden utilizar? Tetraciclina, doxiciclina, cloranfenicol, ciprofloxacina, acitromicina, la dosis para niños de 20 miligramos por kilo, dosis única. También se ha visto usar trimetoprim sulfametaxol, furazolidona y eritromicina. No debemos administrar tetraciclinas o doxiciclina por periodos mayores de 9 días en los niños, pero en un caso de una epidemia pues podríamos administrar por 3 días tetraciclina en casos de epidemias de cólera severo si no tenemos acceso a la acitromicina. ¿Qué hacemos para prevenir las enfermedades diarreicas agudas? Pues que las personas tengan acceso a fuentes de agua potable, que debemos usar nuestros saneamientos, mejorar nuestros saneamientos básicos, debemos lavarnos las manos con agua, jabón antes y después de comer, antes y después de entrar al baño. Debemos promulgar la lactancia exclusiva materna durante los primeros 6 meses de vida, debemos llevar una higiene personal y alimentaria correcta y enseñarlas a llevar, debemos educar sobre salud y sobre los modos de transmisión de las infecciones a nuestra población, debemos fomentar la vacunación contra el rotavirus y debemos enseñarle a nuestra población a hacer soluciones de rehidratación oral, complementos de zinc, ya que nuestro país es un país con deficiencias de zinc, terapias intravenosas y alimentación sana y adecuada. La definición operativa de caso es toda persona de cualquier edad que presente 3 o más evacuaciones líquidas o semilíquidas en las últimas 24 horas hasta 14 días de duración, y son criterios de exclusión, pues la diarrea prolongada, más de 14 días de duración, o que el paciente haya sido hospitalizado por otra razón, aunque presente diarrea. Importante, toda muerte por diarrea en población mayor de 5 años y más, sin causa clara, debe ser considerado como caso sospechoso de cólera y se debe iniciar de manera inmediata el protocolo del evento del cólera. Y debemos informarlo. Bueno, ahora les voy a hablar del protocolo de vigilancia de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Y acá pues una pequeña historia del año 2019 en Estados Unidos. En el 2019 la Ciclospora cayatensis contaminó la albahaca fresca y produjo 241 casos de enfermedad transmitida por alimentos en 11 estados. La E. coli por lechuga romana y causó enfermedades en 25 estados y envió a 72 personas a hospitales con afecciones graves. La E. coli produce enteromorrágica. La Salmonella carrau, melones precortados, 137 personas. Salmonella uganda, papayas frescas, 81 personas. Envenenamiento por peces de escombrotoxina, 47 casos en 10 estados
y se dio por la aleta amarilla o atún de aleta amarilla y por no mantener la cadena de frío de este pescado. Y el bisonte terrestre por carne y empanadas de bisonte molida y se produjo entre el 22 de febrero y el 30 de abril del 2019. Entonces, la enfermedad transmitida por alimentos es el síndrome originado por la ingestión de alimentos y o agua que contienen agentes etiológicos en cantidades tales que afectan la salud del consumidor. ¿Qué características tiene? Síntomas gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, fiebre, sepsis, meningitis, puede causar aborto, síndrome de Reiter, síndrome de Guillain-Barré o incluso llevarlo a uno a la muerte. ¿Qué se define como brote? Un brote de enfermedades transmitidas por alimentos es definido como un incidente en el que dos o más personas presentan una enfermedad semejante después de la ingestión de un mismo alimento y el análisis epidemiológico apuntan al alimento como origen de la enfermedad. Y los brotes pues pueden involucrar números diferentes de casos. Un caso pues es un individuo afectado. Pero si por ejemplo en Colombia no tenemos botulismo, un caso único de botulismo, envenenamiento químico o una enfermedad que no se encuentra en el país, pues va a desencadenar toda una alerta para poder lograr encontrar la fuente de la enfermedad. Acuérdense, un único caso de una enfermedad que no se encuentre en el país, pues va a desencadenar todo un protocolo de alertamiento para la salud pública. Se estima que estas enfermedades de transmisión alimentaria pueden ser causadas por 31 agentes, entre ellos bacterias, virus, parásitos, toxinas, y se han identificado más de 250 enfermedades causadas por virus, parásitos, sustancias químicas como metales pesados, y todas estas cosas pueden producir diarrea hasta cáncer. 700 millones de personas al año se enferman por enfermedad transmitida por alimentos. Eso quiere decir que 1 de cada 10 personas en el mundo puede cursar con esta enfermedad al año. ¿Qué características tienen las enfermedades transmitidas por alimentos? El patógeno, su toxina, debe estar presente en el alimento. La sola presencia del patógeno no significa que la enfermedad ocurrirá y en la mayoría de los casos tenemos que tener algunas consideraciones. El patógeno debe estar presente en cantidad suficiente para causar una infección o para producir toxinas. El alimento debe ser capaz de sustentar el crecimiento de los patógenos, o sea, se deben presentar las características intrínsecas que favorezcan el desarrollo del agente. El alimento debe permanecer en zona de peligro de temperatura durante un tiempo suficiente como para que el organismo patógeno se multiplique o produzca la toxina, o sea, no se siguió la cadena de frío. Y debe ingerirse en una cantidad o porción suficiente del alimento contenido en el agente para que la barrera de susceptibilidad del individuo sea sobrepasada. Y pueden ser infecciones como salmonela, shigella, el virus de la hepatitis A, la trichinella spiralis y otros, o puede verse intoxicaciones por toxinas producidas por las bacterias o mohos que están presentes en el alimento ingerido o en el elemento químico en cantidades que afecten la salud. Las infecciones mediadas por toxinas son las toxinas que generalmente no poseen olor o sabor y son capaces de causar enfermedades incluso después de la eliminación de los microorganismos. En este caso, pues les traje la salmonela, es un bacilo gram negativo, tiene 2500 serotipos, sobrevive varios meses en agua y varias semanas en ambientes secos. Hay una aparición brusca de fiebre, dolor abdominal, diarrea, náusea y vómitos. Tiene un periodo de incubación de 6 a 72 horas, generalmente entre 2 a 36 horas. La complicación más común es la deshidratación y se debe a consumo de alimentos contaminados de origen animal, principalmente huevos, carnes, aves de corral y leche, transmisión entre personas por vía fecal oral y pues el tratamiento más importante es la rehidratación y antibióticos que pueden iniciarse con ceftriaxona y continuar con acitromicina de 7 a 10 días. Vamos a ver qué son las definiciones operativas de caso. El brote de enfermedad de transmisión por alimentos es en el episodio en el cual 2 o más personas presentan una enfermedad similar después de ingerir alimentos, incluida el agua, del mismo origen y donde la evidencia epidemiológica
o el análisis del laboratorio implica a los alimentos y al agua como vehícula de esta. El brote abierto es cuando se tomó algún tipo de muestra biológica de alimentos de superficies vivas o de agua y se está en espera del resultado del laboratorio. El brote cerrado es cuando se tomó algún tipo de muestra y se identificó uno o más agentes. Y el brote cerrado sin identificación, pues se tomó alguno de muestra y no se identificó el agente etiológico. La notificación inmediata y la notificación semanal. Debemos hacer notificación inmediata cuando involucren poblaciones cerradas donde hay muchas personas que pueden correr el riesgo de enfermarse, como los centros penitenciarios, los hogares geriátricos, las guarderías, las instituciones educativas públicas o privadas, los hogares comunitarios, los resguardos indígenas, los hoteles, los restaurantes, los servicios de alimentación en casinos, las ventas ambulantes, los eventos masivos, o sea, donde haya congregación de muchas personas debemos hacer notificación inmediata. También cuando esté involucrado alimentos de alto consumo, por ejemplo la leche, muchas bolsas de leche se contaminaron, tenemos que hacer notificación inmediata. Agua envasada, por ejemplo, si compramos, se contaminó todo un lote de agua envasada, pues mucha gente se va a enfermar, pues notificación inmediata. Y aquellos que ocurren en una familia o en un hogar, pero que pueden tener una evolución poco saludable y llegar al paciente a estar hospitalizado o en UCI, pues por la gravedad de la enfermedad tenemos que hacer notificación inmediata. Y la notificación semanal, pues cuando estén involucrados alimentos industrializados o alto de consumo, donde no estén afectados, o sea, donde las personas no estén en peligro de la muerte, que no estén en la UCI y donde se enfermó una o dos personas en el hogar y donde no están involucrados alimentos industrializados o de alto consumo. Bueno, eso es todo. Pronto les enviaré el examen de apropiación de conocimientos. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien.